Buenas tardes, aquí desde la casa de su hermano Antonio Castillo, eh, para transmitir una palabra de enseñanza. Primeramente tenemos que darle gracias a Dios que nos ha permitido estar hasta acá, y segundo a mi pastor Fernando Noyola. En este espacio de tiempo vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con la interpretación bíblica. En esta clase vamos a aprender cómo interpretar la Biblia, cómo leerla. Eh, vamos a analizar, vamos a ver muchos ejemplos, vamos a ver si es bíblico o no este sistema de interpretar la Biblia. ¿O por qué le digo eso? Perdón. Porque si usted mira alrededor suyo, usted se da cuenta que hay varias denominaciones, pero la Biblia es la misma, con excepción de algunas denominaciones. Usted sabe a cuál me refiero. Ahora, usted dirá, pero ¿por qué en esta iglesia aquí se habla de una forma, yo voy a la otra? Supuestamente, si es la misma Biblia, si es el mismo mandato del mismo Dios, ¿por qué allá se piensa diferente? ¿De dónde sale eso? O sea, ¿por qué? No sé si nadie se ha puesto a pensar eso. Pero no es para entrar en discusión o no, sino es para que entendamos y nos hagamos esa pregunta: ¿por qué? Si usted se pone a ver, un ejemplo, si hacemos un análisis, Juan el Bautista y Jesús, ellos tuvieron sincronizado en un mensaje. Juan Bautista dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo dijo lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? ¿De dónde salió que yo soy evangélico, yo soy pentecostés, yo soy de los testigos de Jehová, fulano, perenceo? O sea, ¿por qué hay tantas denominaciones si es el mismo texto? ¿Se ha puesto usted a pensar eso? ¿Qué pasa? Que cuando leemos la escritura, tomamos un verso, le damos 3 vueltas, lo tiramos para arriba, lo aparamos y como caiga, así lo entendemos. Eso es lo que está pasando hoy en día. Bueno, no tanto hoy en día, desde hace mucho tiempo. Entonces, esta clase, como me sirvió a mí, lo poquito que yo aprendí, porque humildemente esto es un proceso, nunca se termina de aprender. Y yo lo quiero transmitir a ustedes, porque esto me sirvió de mucha, pero de mucha, como usted no se imagina. Yo le doy gracias a mi maestro José Briceño, que me dio la herramienta, me enseñó la hermenéutica en sí. Segundo, quiero que usted entienda que siempre van a haber temas donde usted va a encontrar en la Biblia que se contradice. Y usted, si no tiene esta herramienta, no tiene este sistema de estudio o de cómo acercarse a estos textos, usted va a chocar. En esta clase vamos a ver varios ejemplos de lo que vamos a desarrollar. Entonces, sin más preámbulo, empecemos. ¿Ok? Primero, en la teología existe una ciencia que se encarga de ayudarnos a entender la escritura sagrada de una forma sistemática, sin violentar los principios bíblicos, sin adulterar el pensamiento de los textos sagrados. Esta ciencia se le llama hermenéutica sagrada. La palabra hermenéutica en sí proviene del griego, que es hermeneo, que significa interpretar. Usted lo puede buscar en el diccionario Strong o en línea. Usted le pone en Google, le pone G2059 y le va a salir algo que esté relacionado al coso. O si usted tiene una Biblia que tenga los números en griego, usted la puede ver en Juan 1:42. Entonces, espérense, ahora se me frizó la computadora. Ok. Ok, estamos aquí. Okay. Dice que esta palabra se originó del griego, del dios griego pagano, Hermes, que según la mitología griega, él relata que era el mensajero de los dioses, de Zeus, de Júpiter. Entonces, el término hermenéutico, la palabra hermenéutica, con los años terminó siendo usado en el campo secular
para la investigación de textos con la meta de extraer el mensaje según el lenguaje del autor. Ahora, después fue adoptado en la teología y, la conocemos como la hermenéutica sagrada. Ahora, es la naturaleza del ser humano saber cómo y por qué de las cosas. Como dice en Proverbios 4:7, dice que, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. O sea, en este caso, es de mucho valor tener entendimiento y el origen de la interpretación bíblica, porque esto no me lo inventé yo. Esto lo vamos a encontrar en la Escritura y lo vamos a ver. Estése quieto, vamos ahora. Dice, porque es necesario enseñar. Cuando usted conozca, le va a servir para enseñar, apologizar a creyentes no. Ahora, conociendo en la hermenéutica sagrada, usted va a ver cómo podemos cumplir con lo que Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, que dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Ahora, con el corrido de la historia surgieron dos escuelas, la literal y la alegórica. En mi humilde opinión, yo creo que la literal es la que más sostiene, la que más base tiene, porque usted se puede a un debate y si usted se rige por estos principios, usted puede ganar un debate, pero en la alegórica no, porque más adelante vamos a cubrir eso. Entonces, ok, seguimos acá. Deme un segundo. Quien dio inicio según la Biblia, podemos ver que quien dio inicio a esto fue el sacerdote Esdras, que fue sacerdote cuando Israel estaba en exilio, en cautiverio. Y eso lo podemos ver en Nehemías 8:8. Y también la usó, adivinen quién, nuestro Señor Jesús. Y lo vamos a comprobar. Entonces vamos a ver el de Nehemías 8:8, cómo Nehemías usó la hermenéutica, y también vamos a ver cómo Jesús la usó también. Ok, si se va a Nehemías 8:8, dice, y le dijeron en el libro de la ley de Dios, perdón, y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido, oiga eso, el sentido para que entendieran la lectura. No es solamente leer, es usted entender lo que está diciendo. Ahora hay que parar ahí y hacer un hincapié. Si eso era él que entendía el idioma y estaba en su época y era del pueblo de Israel, ¿cuánto más nosotros que estamos en una nación lejana, miles de años después, cultura diferente, lengua diferente, o sea, todo diferente? ¿Cuánto más nosotros necesitamos la hermenéutica? O sea, él leía, pero él le daba la interpretación lo que se quería decir en el texto, porque por eso era que los fariseos chocaban con Jesús, porque Jesús lo agarraba y lo desbarataba. Él le decía una cosa y le devolvía con otra, porque ellos solamente se aprendían los pasajes de memoria. Eso no sirve. Dios no quiere que tú seas una grabadora. Dios quiere que tú lleves el mensaje de Él. ¿Ok? Entonces, ok. También hay que entender otra cosa. Esdras estaba traduciendo porque como el pueblo de Israel estaba en cautiverio cuando fue llevado por el rey Nabucodonosor, perdón, el nombre a veces no me sale, demasiado largo. Ellos perdieron no se leía ya más los 5 libros de Moisés, ya no había un coso porque ellos estaban de servidumbre. Entonces, él le leía en hebreo y se lo traducía a ellos para que ellos pudieran entender. Imagínense, si ellos necesitaron
traducción, cuánto más nosotros. ¿Ok? El otro punto es que Esdras era un experto en los libros de Moisés. Él era un experto, o sea, siempre, aunque él estaba en cautiverio, él no se desocupó del sacerdocio. Eso es un buen punto que ahora mismo es, así como ellos estaban fuera de su nación, es como un paralelo, como que nosotros ahora mismo estamos fuera de la iglesia, solamente porque no estemos en la iglesia no quiere decir que nosotros nos vamos a dejar de buscar de Dios. Tenemos que ser como es, ocuparnos en el sacerdocio, en lo que Dios nos ha puesto en las manos y ser diligentes y indagar para que se nos sea iluminada la escritura. Esdras era un experto, si usted se va y lo podemos verificar en Esdras 7:6, dice Esdras 7:6, dice que este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y el rey le concedió todo lo que pedía porque en la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. Pero ¿por qué estaba la mano sobre Esdras? Porque él no dejó de ocuparse en indagar las escrituras. Aunque estuviera en cautiverio, tuviera en cualquier momento precario o por más mala que tuviera la situación, las escrituras no se dejan de leer. Como Dios vio eso, él estaba preparado. El rey le optó para que fuera y restaurara las paredes de la nación de él. Pero cuando ya usted sabe, cuando usted lea el libro de Esdras y de Nehemías, usted se da cuenta. Ok, ahora seguimos. Ok. Ahora vamos a ver cómo, eso fue Esdras, ahora vamos a ver cómo Jesús usó la hermenéutica. Si usted se va, espérate, a Mateo 22, del 41 al 45, dice así, Mateo 22, 41 hasta el 45. Y dice, estando reunidos los fariseos, Jesús le hizo una pregunta. ¿Cuál es la opinión de ustedes sobre el Cristo, el Mesías? ¿De quién es hijo? ¿De David? Le contestaron ellos. Jesús le dijo, entonces, ¿cómo es David en el espíritu? ¿Cómo es que David en el espíritu lo llamó Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Pues si David lo llamó Señor, ¿cómo es él su hijo? Y nadie le pudo contestar. Ni una palabra, ni ninguno de ese día en ese día se atrevió a hacer más preguntas a Jesús. Se dio cuenta, los fariseos estaban acostumbrados solamente a leer estilo fotográfico, solamente como una computadora. Leían. Eran tantos que leían y escribían, pero no se preocupaban por tratar de entender qué era lo que el mensaje transmitía. Cuando Jesús le dice eso, le dice, ¿cómo es que David le dijo, Señor a mi Señor? O sea, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tu enemigo debajo de tus pies. Entonces Jesús le dijo, si él lo llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Bueno, pues claro, porque Jesucristo, él es Dios, pero ellos no entendieron que él era su hijo porque vino del linaje de David. O sea, sí era su Señor, pero a la vez también es hijo porque viene del linaje de David, porque él se iba a convertir en hombre. Si usted va al Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas, se da cuenta que el verbo se hizo carne, o de Juan, el verbo se hizo carne. Entonces ahí se cumple la profecía, porque era una profecía profética que iba a venir del linaje de David. Seguimos. Ok. Entonces, ok. Ahora,
Si usamos la hermenéutica sagrada como fundamento para interpretar la Biblia y por medio de ella se puedan tener un sentido común, un sentido racional, para que cualquiera que nunca la haya leído, así como Felipe se la expuso al etíope en Hechos 8, eh, los pasajes se van a armonizar, o sea, vas a llegar a entender, se van a llegar, perdón, se va a llegar a entender sin haber una contradicción. O sea, todo va a encajar. Por consiguiente, se puede aplicar a nuestro diario vivir, porque si ya tú tienes el entendimiento de lo que Dios te quiere decir, tú no tienes dudas, pues entonces tú puedes aplicarlo. Pero si tú no conoces absolutamente qué es lo que te está diciendo, lo que tú estás leyendo, tú vas a estar jugando a la ruleta rusa, a ver hasta dónde pegue. Entonces, eh, yo tuve, cuando yo empecé este estudio de la hermenéutica, esto me sirvió mucho porque las cosas encajaban. Muchos conceptos que yo pensaba, yo dije, con razón no tiene sentido. Ahora esto, es como que Dios se te acerca y te dice a ti, sí, yo soy una persona, claro, soy Dios, pero yo tengo sentido común. Claro que hay cosas que tú no lo vas a entender, pero tampoco Dios no es irracional. Ahora, eh, se va a encontrar también que va a haber pasajes donde se contradicen, pero eso tiene que ver más por el tipo de inspiración que fue escrita, que hay dos, y más adelante lo vamos a ver, que son teuneutos y fenómenos. O sea, la Biblia fue escrita por el Espíritu Santo, pero bajo dos tipos de inspiraciones. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Un buen ejemplo de qué tan común vemos hoy en día cuando le dan una mala interpretación y que ha marcado a muchas generaciones, a varias personas y ha limitado el reino de Dios. Ejemplo, le voy a dar una. Es cuando dicen, no sé si usted se recuerda, cuando dice que la mujer no, la mujer tiene que usar el velo y que no puede enseñar no, ejercer el sacerdocio. Cuando hay gente y hay congregaciones que se apegan a eso y no permiten que la mujer enseñe, no pueden. Dicen, no, usted tiene que raparse la cabeza, que sé yo que la Biblia lo dice, que sé yo qué. Pero no entienden por qué se dijo, cuándo se dijo y a quién se le dijo. Ejemplo, sin tomar en ejemplo, cuando dicen esto, solamente toman en cuenta, no toman en cuenta pasajes paralelos, el trasfondo histórico, por qué se escribió y todo lo que incorpora en la hermenéutica sagrada como ciencia. Esto es porque solamente se enfocan en ciertos versículos. Cogen dos versículos, dice esto, ya, esto es ley, sin indagar más. Así hacen muchas congregaciones y eso ha marcado a mucha gente por generación. Eso es solamente un pensar que tiene mucha gente. Ahora, veamos lo que es la escuela alegórica. Ejemplo, simplemente no encaja porque quiere interpretar todas las cosas, todas las escrituras, perdón, alegóricamente. Y es muy diferente a usted interpretar una alegoría en un pasaje que toda la escritura alegóricamente. Esto ha provocado que la verdad absoluta que presentan los textos sagrados hayan caído muchos ministros en herejías y hasta en apostasía. O sea, por no tener el concepto claro de lo que dice la escritura, mucha gente dice herejías, cosas que no son, que Dios no dijo, que Dios no dio, no inspiró. Ok, seguimos. Y eso limita el reino. Entonces, ¿qué es lo absoluto? Cuando hablamos de lo absoluto, ¿qué es lo absoluto? Esto indica que es lo único, que no hay espacio para otra cosa. Hay un solo concepto, un pensamiento, una sola verdad. Ahora, no hay nada por encima de esto. O sea, en cuanto a lo que es absoluto, eso es y ya. Y no se cuestiona. Ahora, cuando yo pienso en enfermedades,
esta palabra me llega a la mente. Te diría, ¿por qué? Y bueno, porque cuando yo entiendo lo absoluto de cómo debo depositar mi fe, o sea, para sanarme o sanar a otras personas, o sea, que Dios me use a mí para sanar a otras personas, siempre esta palabra me llega a la mente. ¿Por qué? Porque el concepto relativo a la escritura, que fue algo muy definitivo, que esto me quita un peso muy de encima, es lo que tenía que ver con la fe. Por ejemplo, cuando yo estaba en la situación de la vista o problema, o he escuchado mucha gente decir, hermano, usted está sano, esto lo otro, yo sí, está bien, yo estoy sano, pero eso no quita, no deja, no deja de ser verdad que tengo un problema. O sea, la fe no, no no omite o no niega la situación. O sea, sí, la escritura dice que yo estoy sano, pero yo en realidad estoy pasando por un proceso, estoy enfermo, me duele el dedo, un brazo, sea lo que sea, la cabeza. O sea, lo que pasa es que yo tengo que entender cuál es el mensaje claro, qué es lo que la escritura dice sobre la fe para poder aplicarla y para tener resultados. La fe se declara cuando uno ora, es uno ora con fe, pensando sin dudar. Pero eso no quiere decir que eso va a cambiar en el instante. Cuando Jesucristo le dijo a los discípulos, vamos para el otro lado, que se montó en la barca. Y él estaba durmiendo y de repente vino una tormenta. Y él tranquilo, babeando, estaba en la popa, tumbado, cansado de tanto predicar. Y los discípulos vueltos locos, ¡ay! ¿Y ellos qué? ¿Qué? Y vienen y trueno por aquí, trueno por aquí, y el agua. Y ellos nunca habían visto una tormenta tan grande. Pero parece que era provocado porque el mismo Satanás sabía lo que venía, tratando de sacudirlo a ellos. Jesucristo se para y dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué me levantan? Dice, no, que tú estás durmiendo y nosotros nos vamos a ahogar. Yo, hombre de poca fe, se paró y dijo, viento paren, se paró la tormenta de una vez. Dice, le dijo, hombre de poca, perdón, le dijo, ¿por qué teméis? Ahora no recuerdo, le dijo, ¿por qué? Que no temáis, que no tengan miedo. Entonces, Jesús le dijo, ustedes están teniendo miedo. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen poca fe? O sea, Jesús le había dicho, vamos a cruzar al otro lado. Si él dijo eso, eso se va porque va. Entonces, es una verdad que ellos iban a cruzar. Pero la tormenta pasó porque si no, si no se hubiesen desesperado. Pero lo que pasa es que cuando tú te mueves en fe, tú te estás moviendo una arma espiritual. Tú estás usando una arma espiritual. Y tu contrincante te va a atacar. Te la va a poner difícil. O sea, tú no lo vas a tener suave. Eso no es que como que tú vas a venir y vas a llegar tranquilito. No, tú vas a tener obstáculos. Tú estás peleando contra un reino opuesto. No sé si me entiendo. Me explico, perdón. Entonces, tú vas a tener manifestaciones diabólicas que se te van a manifestar a ti en lo físico. Pero lo que tú no puedes dejar de ver es que tú no puedes llevarte por lo que tú sientas. Sí, es verdad, hay una tormenta. Sí, es verdad, me duele la cabeza. Sí, en verdad me duele un dedo, un brazo, la cadera. Pero es absoluto que por su llaga yo fui sano. Eso no cambia. Que en el proceso hayan dificultades, sí va a haber. Usted no lo puede negar, no puede decir, lo que usted no puede darle mente a eso. Dice Jesucristo, no afanéis por los problemas, porque los problemas vienen todo día.
Los afanes van a llegar todos los días. Entonces, si Jesucristo dijo que los afanes llegan todos los días, tú vas a tener dolor de cabeza, tú te vas a enfermar, tú vas a tener fiebre. Entonces, ¿tú qué? Tú vas a decir, no, yo no tengo fiebre porque tú estás mintiendo, tú estás usando sentimientos, tú estás usando emociones. Porque la palabra no dice que tú niegues las emociones. Dice que no le hagas caso, que no dude en que lo que Dios te dijo, dependiendo de la circunstancia. Entonces, es absoluto lo que Dios dice. ¿Me entiendo? Entonces, cuando usted entiende lo absoluto, lo que la escritura dice que yo soy sano porque Él, incluso cuando, cuando Isaías escribió eso, Jehová dijo en pasado, perdón, Isaías dijo, por sus llagas fuimos sanados. O sea, no había llegado el Mesías y ya había pasado, porque para Dios ya pasó. Entonces, quiere decir que eso se va a cumplir, se ponga quien se ponga en contra de ti. Lo que pasa es que tú no puedes hacerle caso, porque tú tienes que entender que es absoluto. La palabra de Dios es absoluta, no cambia, Él no es mutable. Él es, perdón, dije la palabra, Él no muta así, Él no cambia. Pero nuestros sentimientos van y vienen como la ola, se cambia. Lo que nosotros tenemos que tener una persistencia en no dudar en lo que nos dijo. ¿Ok? Sigamos. A ver, aquí. Entonces la fe es una verdad absoluta. La fe en que lo que dice la escritura es absoluto. Eso no cambia. Que eso se manifieste. Puede ser hoy, al instante, mañana. Dios es el que sabe. Pero tú solamente tienes que mantenerte en fe hasta que se cumpla. Ok, entonces seguimos. Ok, bueno, llegué hasta acá. Ahora vamos a entrar en las partes principales de la hermenéutica, que tenemos los métodos de interpretación, reglas de interpretación y los principios de interpretación. Perdón. Vamos a ver esos 3 puntos, pero eso no creo que nos dé el tiempo. Ya nos queda poco. Vamos a empezar entonces por los métodos de interpretación. Y el primero que vamos a ver es el alegórico. Dice que, voy a ponerlo un poco más grande y me perdonan. Ok, tenemos el método alegórico. Dice, este método de interpretación, vino como inspiración de los filósofos de la antigua Alejandría. Orígenes, un teólogo católico, dio inicio al eclesiastismo y esto produjo que algo que yo considero que es aberrante, porque pusieron las costumbres de ellos y las tradiciones por encima de lo que la Sagrada Escritura dice. Poca palabra yo, eh, le dan interpretación según la forma que ellos piensan, no de la forma que piensa Dios. Veamos un ejemplo. Vamos a ver cómo le da una interpretación usando este método alegórico y pues vamos a ver por qué se cae. En Apocalipsis 12:9 dice, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, más adelante dice en Apocalipsis 22, otro pasaje, dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, si nosotros le damos una interpretación alegórica a estos 2 pasajes que acabamos de leer, vamos a ver, Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 22. Pues yo puedo decir que toda serpiente que hay en la tierra son criaturas de Satanás,
por la naturaleza de ella, porque muerden y matan y porque, por lo tanto, el tener un peluche, un juguete o algo así, con una imagen de una culebra, una serpiente, una cobra, es tener el mismo pacto con el mismo Satanás. O sea, yo estoy dando una interpretación porque ahí dice, vamos a leerlo otra vez, ahí dice que, y fue arrojado el gran dragón, o sea, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En el otro dice, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. O sea, todo lo que tenga que ver con serpiente, yo puedo decir que como un animal venenoso, está simbolizado por el diablo. Yo puedo decir que cualquier cosa que tenga que ver con serpiente es diabólico, pero no es así. ¿Por qué? Veamos a ver qué dice la escritura. Nosotros sabemos que la serpiente es un animal creado por Dios y todo lo que él hace es bueno, que él mismo lo dijo, lo mismo lo dijo Dios. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios, perdón, Génesis 1:24. Génesis 1:24 dice, entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie, ganados, reptiles, voy a pasarlo ahí, y animales de la tierra según su especie. La culebra es un reptil, ¿ok? Dice así el 25, y así fue. Dios hizo las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, según su especie. Y Dios vio que era bueno. Si Dios dice que todo lo que él hizo era bueno, ¿quién soy yo para interpretar eso y decir que todas las culebras, todas las cosas, y yo me pongo un poloché, una cosa que tiene una culebra, eso es del diablo? ¿Con cuánta gente no piensan eso? ¿Cuánta gente tiene ese concepto? Yo puse eso, pero tú sabes, si nos vamos a, a denominaciones, hay gente que no se ponen una cosa por el otro, que no hacen una cosa por el otro, o sea, te quita, te pone, o sea, ¿por qué? Porque no tienen la hermenéutica, no saben darle sentido de lo que se está diciendo. La escritura, no tienen la verdad absoluta. Yo no estoy diciendo que yo tengo toda la verdad. Yo estoy diciendo que esta es la forma de llegar a la verdad absoluta para uno entender lo más posible que uno pueda. Para así uno ser uno de los sembradores que dan 100 por uno, porque eso tiene que ver, para usted ser un sembrador que dé un 100 por uno, o sea, en cuanto a dar frutos, eso depende de qué tanto te entienda, qué tan atento y diligente sea usted. O sea, a Pablo se le dio el mundo de los gentiles, pero ¿por qué no a Pedro? Porque Pablo estudió filosofía, Pablo era griego, vivió en Roma, o sea, él tenía más educación. Pedro era un pescador o Mateo, no recuerdo ahora, perdonen, porque uno de ellos era pescador, trabajaba en la marina, peces, todo lo otro. Pablo era un erudito. Él podía desenvolverse en la política, en todos esos ámbitos, pero ¿por qué a uno sí o no al otro no? Porque todo tiene que ver con el entendimiento. Por eso es que Pablo dice que toda escritura es buena para enseñar, instruir en verdad y justicia. Ya nos quedan 10 minutos, después seguiremos la segunda parte de esta clase. Ok. Ahora, el método hiperliteral o literalita. Este método se interpreta la escritura de forma literal y no se toma en cuenta lo que las escrituras quieren decir. Y aquí es que muchas personas fracasan. Yo estaba ahí en eso y le voy a dar un ejemplo. Váyanse a Primera de Timoteo 2:12. Primera de Timoteo 2:12. Dice así. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Eso es lo que dice. Si usamos
el método de interpretación literalista, se puede decir lo siguiente. Escuche, yo puedo decir, porque lo dice así mismo, dice, yo puedo decir que toda mujer en el mundo, o sea, hablando en cuanto a las congregaciones, no puede tener ningún cargo, perdón, no tanto eso, hasta en lo secular. Toda mujer que sea cristiana, toda mujer en el mundo no puede tener ningún cargo en el trabajo o en la iglesia o que esté por encima del hombre. Porque a Dios le place que se quede calladita. Yo puedo decir eso, si yo soy literal, ahí dice que toda mujer tiene que quedarse callada y no puede ejercer autoridad sobre el hombre. Si yo agarro literalmente y cojo ese texto, yo puedo decir eso y yo me convierto en un machista. Y tú sabes las mujeres que se van a dejar de convertir, los hombres que van a empezar a abusar de ella, nomás por coger ese texto. Como a mí me dijeron una vez que, que vieron que la Biblia dice que un hombre, pues, si, en el Antiguo Testamento, que podía, que si la mujer no le daba un hijo, él podía buscarse otra, que no fuera estéril, casarse con ella, tenerla en la casa y, y poder tener hija con una segunda mujer. Porque dijo, no, porque eso está escrito en la Biblia. Y yo, sí, pero es otra cultura, eso era la ley. Ya eso está abolido. Pero la Biblia lo dice, y yo sí, pero y lo cogen de una forma literal, y eso da risa. ¿Ok? Ahora, pero si nosotros analizamos un pasaje paralelo, ejemplo, vayamos a 1 Corintios 16, 19. Dice, la iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, dos mujeres, con la iglesia que está en su casa, oiga eso, la iglesia que está en su casa, os saludan muy afectuosamente en el Señor. Pero aquí estamos viendo que hay dos mujeres en Corintio que se llaman Aquila y Priscila, tienen una iglesia en su casa y, y ellas están enseñando. Y en 2 Timoteo dice que, perdón, miren lo que ahora veamos otro pasaje para hacer más énfasis en lo que estamos hablando en este punto, de que la mujer no debe enseñar, pero si usted lo interpreta de una forma literal. Según de Timoteo 1:5, dice, porque tengo presente la fe sincera, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí se mencionan dos figuras paternales, las que dieron el ejemplo. Fueron dos mujeres las que le dieron ejemplo a Timoteo, porque Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo, yo sé que es la fe que no es fingida, que estaba en tu madre y, y en tu abuela. O sea, ¿quién fue que le enseñaron a Timoteo? Su papá no aparece por parte, fue su abuela y su mamá. Pero Pablo escribió que dijo, ¿por qué dijo entonces en otra carta, dice primero, ¿cuándo fue? En 1 Timoteo 2:12, que dice que él no permite que la mujer enseñe. Y después le dice que, que cuando Pablo presentó el Evangelio, dice que su abuela y su madre le enseñaron. O sea, hay una contradicción, ahí se cayó esa escuela literal. Dice que las mujeres no pueden enseñar, pero también dice que él está de acuerdo con que dos mujeres que tienen una iglesia en su casa, Aquila y Priscila, o sea, él está contento de que ella tenga una iglesia y enseñen la palabra. Entonces, ¿cuál es el...? Porque hay que tomar en cuenta que él estaba enseñando a toda la comunidad. Habían hombres y mujeres. O sea,
¿Cómo es que, o sea, Pablo, si tú no conoces la hermenéutica, si no conoces los códigos y las herramientas que nos brinda la hermenéutica para interpretar lo que dice la Biblia, vas a caer en herejía, vas a herir al reino de Dios, lo vas a limitar, porque tú estás usando pensamiento humano. Ahora veamos lo que dice Hechos 18:24. Dice: llegó entonces a Efesio un judío que se llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en la escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. Aunque solo conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces, aquí podemos ver que la escuela alegórica pierde fuerza si utiliza todas las escrituras, porque dos mujeres que enseñaron a un judío muy elocuente, que nada más y nada menos era Apolo, un gran apologista. Entonces, ¿qué pasó ahí? Si te vas por la literal, choca, porque la misma carta de Timoteo se contradice. Si te vas por la literal, por la alegórica, yo siendo de la nación que soy, le puedo dar una interpretación, viene un chino, agárrale eso, le da otra, entonces tú vas a tener, por cada ser humano, tú vas a tener una interpretación diferente. Y Cristo es un solo cuerpo, hay solamente una sola iglesia. Esto no es una carnicería, que aquí se vende pata de gallina, pata de pollo, pata de gallina y pata de vaca. O sea, hay un solo cuerpo, varios miembros, pero hay unidad. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos en esta clase, la primera clase de hermenéutica. Déjame, hacerle sombra para que, vamos a ponerlo rojo aquí para que se, entonces, queremos darle las gracias. El próximo jueves vamos a subir la próxima clase. Gracias al pastor que me ha permitido en este espacio. Que Dios lo siga bendiciendo. Analice bien todos los pasajes. Por eso lo dije hasta 2 veces, o si acaso 3. En línea hay muchos recursos. Usen los teléfonos, eso es lo que más para poder encontrar todos estos recursos que le va a ayudar en cuanto a diccionario y todo eso. Dios me lo bendiga y Dios me lo guarde. Amén.